Pues vamos a ver algo acerca de... Muchas veces nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios lo que estoy haciendo? ¿Será la voluntad de Dios donde estoy viviendo? ¿Será la voluntad de Dios mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro que sí es? Es una pregunta que muchos nos hacemos. Tal vez no siempre, pero de vez en cuando, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión y queremos saber si va a ser la voluntad de Dios. Hay cosas que sí se preguntan, hay otras cosas que no. Si estás ahí dudando, es que me voy de vacaciones a Acapulco o me voy a Cancún, Dios te va a decir, haz lo que quieres. Los dos, dice la pastora. No. Pero hay cosas que sí, ¿con quién me voy a casar? La Biblia dice, mejor para el hombre que no se case. Hay un versículo así. Pero hay otro que dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Verdad? Y Dios le va a encontrar una ayuda idónea. Hay preguntas donde es complicado. Pero hay algo que tenemos que saber. Nosotros fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Están de acuerdo? Ok. Si somos llamados a hacer la voluntad de Dios en la tierra, debe de ser fácil entonces conocer la voluntad de Dios. Porque Dios no te pone trabas, sino que te facilitan las cosas. Entonces, conocer para poder hacer la voluntad de Dios es algo que está a nuestro alcance. Jesús lo dijo ahí. Él nos explicó cómo él vivía en Juan 4, capítulo 4, versículo 34, dice, y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Me gusta como lo dice Jesús, mi comida, quiere decir, lo que me sostiene, lo que me mantiene en vida, lo que realmente me alimenta, es hacer la voluntad de Dios. Si queremos tener una vida que funcione, que tiene recursos, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene libertad, lo vamos a lograr a través de hacer la voluntad de Dios. Y es algo a veces que sí estoy de acuerdo, pero no entiendo cómo puedo escuchar la voz de Dios, cómo puedo conocer la voluntad de Dios. Pues vamos a ver que hay muchísimas cosas que puedes hacer para conocer la voluntad de Dios. Pero lo primero es querer hacer la voluntad de Dios. En la Biblia hay el ejemplo de Saúl. Saúl era un rey que tenía ciertas tareas, pero él decidió sustituir la voluntad de Dios por la suya y hacer las cosas un poco a su manera. Había Samuel, el profeta, que lo había ungido de parte de Dios, y que le había dicho, ahorita tienes una batalla que vas a ganar, pero yo quiero que cuando ganas, exterminas a todos y que me esperas para hacer el sacrificio de acción de gracias a Dios. Saúl ganó la batalla, pero no mató a Agag, el rey. Y no esperó a Samuel. Supongo que pues era tan contento de haber ganado, dijo, pues no está grave, Agag finalmente es un rey, pero ya no tiene pueblo, Samuel no ha llegado, ¿sabes qué? Vamos a organizar ya el sacrificio. Y hace esto. Y justo llega Samuel a este momento. Y yo me imagino Samuel en este momento, porque siempre pensamos el profeta ahí, buena onda. Pero Samuel no solamente era profeta, era juez en Israel. ¿Qué quiere decir? Estaba al nivel de rey.
Y él había nombrado a este rey. Y este rey no estaba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Y me lo imagino al Samuel ahí enfurecido. Cuando ve a Agag vivo, él lo mató de sus propias manos. Es el temor que Samuel tenía. No podemos desobedecer a Dios. Saúl desobedeció. Él dijo, no lo mató, me hago mis cosas. Y la consecuencia fue tremenda. Si vamos a Primera de Samuel, en el capítulo 15, creo. Sí. Primera de Samuel 15. En el versículo 22, vemos algo importante donde ves que tú no puedes sustituir la voluntad de Dios por la tuya. Dice ahí Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Enojadísimo. Para Dios tu obediencia va por encima de todas las buenas obras que tú puedes hacer en tu vida. Porque cuando haces las cosas a tu manera, estás reemplazando la voluntad de Dios por la tuya. Eso no te lleva a nada. Dice el versículo siguiente, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Directo. Algo tremendo sucede. Cuando tú decides actuar en tu voluntad, ya no se va a hacer la voluntad de Dios para tu vida. Se va a hacer la tuya. La voluntad de Dios, la Biblia dice, es buena, agradable y perfecta. La tuya nunca va a tener este nivel. Tenemos que entender esto. Cada vez que queremos hacer las cosas a nuestra manera, van a fallar las cosas. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Toda mi vida depende de yo hacer la voluntad de Dios. Pero estuvimos acostumbrados a hacer lo contrario. Toda mi vida depende de mí. Toda mi vida depende de mis fuerzas, de mis recursos. Y eso es lo que está mal. Tenemos que empezar a decir, yo voy a hacer la voluntad del que me envió. ¿Se acuerdan? Tú fuiste enviado aquí a esta tierra. ¿No caíste ahí? No, por mala suerte, en Toluca, donde hace frío. No, tú llegaste al mejor lugar. Pero si haces tu voluntad en este lugar, no va a ser el mejor lugar para ti. Tienes que hacer la voluntad de Dios aquí para que sea el mejor lugar para ti. Y es ahí donde a veces nos equivocamos y nos quejamos. Nos quejamos no solamente del lugar físico, nos quejamos del lugar espiritual. ¿Para qué caí en esta iglesia? Yo te pregunto lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios me envió aquí. ¿Sabes qué? Hace 30 años yo nunca había oído hablar de Toluca. No sabía ni que la palabra existía. Y ahorita casi estoy viviendo aquí. ¿Verdad? Allá 30 minutos. Y vengo seguido. Y gloria a Dios, me encanta. Porque aquí hace frío y me siento bien. ¿Verdad? Apaguen el calentador, por favor. Cuando haces la voluntad de Dios, todo te sale bien. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Josué? Haz mi voluntad, que hagas conforme a lo que en este libro está escrito. Y entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Hay preguntas complicadas en tu vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿Por qué me llaman intérprete de rema? No sé por qué. ¿Por qué tengo que ir por aquí? ¿Por qué Dios me ha cambiado de lugar?
¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál va a ser mi próximo negocio? No sé, tantas cosas. Había cosas peores, ¿no? Más complicadas, más difíciles. ¿Con quién me voy a casar? ¿No? ¿Con quién voy a invertir todo mi dinero? Todas estas cosas. Tenemos que ver lo que Dios piensa. Y después tenemos que saber lo que piensa y hacer lo que piensa. Y eso es tan importante. Y hay maneras de entender y de buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces esperamos grandes señales para confirmar, ¿no? Que Jesús baja ahí con todos sus ángeles y las trompetas. El día que escuchas esto es porque es el arrebatamiento. Entonces, si estás aquí esperando, no te fuiste. Pero nosotros nos vamos. Gloria a Dios. Dios no hace estas cosas. No hace gran ruido. ¿Se acuerda? Elías estaba buscando la voluntad de Dios ahí en exilio, solito. Y escuchaba tormenta y rayos y todo eso. Pero Dios no estaba en el ruido. Después había un viento recio, tremendo. Y Dios no estaba en el viento. Y después de eso hubo un susurro. Y ahí estaba Dios. Él necesitaba saber la voluntad de Dios porque pensaba que Dios lo había abandonado. Y ¿cómo se llama? Y la mujer de Acab, ¿cómo se llama esta? Como Jezabel, ¿verdad? Lo quería matar y huyó. Y necesitaba saber, Dios, ¿qué vamos a hacer ahorita? Y él estaba esperando. Y tenemos que saber que Dios no llega con mucho ruido, pero que contesta, sí contesta. Pero nos tenemos que preparar para escuchar esta voz de Dios. Y hay varias cosas que tú puedes hacer para llegar a oír la voz de Dios, conocer la voluntad de Dios acerca de lo que tú estás viviendo, lo que estás pidiendo o preguntando. La primera cosa que tienes que hacer es renunciar a todo prejuicio. Dios te va a contestar y en general te va a sorprender con su respuesta. No esperas que Dios va a contestar como a ti te gustaría que conteste. Tienes un problema en tu vida y tú esperas una respuesta lógica. Y Dios te va a responder con algo que no tiene nada que ver con tu mente, porque Dios vive en el espíritu. Vive en la dimensión sobrenatural. No te va a hablar con cosas que tú podrías haber hecho, porque Dios no se mete a tu nivel. Él te va a responder como Él sabe cómo las cosas tienen que ser. A lo mejor estás diciendo, Señor, necesito más dinero. Y te contesta, da todo lo que tienes. Lo hizo con Robert Morris. Él necesitaba muchas cosas. Y Dios empezó a decirle, pues regala tus 2 coches. Y él regaló sus 2 coches. Diciendo, gloria a Dios, estoy sembrando. Me voy caminando ahorita, pero voy sembrando. Pero cuando ya obedeció para los 2 coches, le dijo, tú vas a vaciar tu cuenta de banco. Y la vas a dar a esta persona. En general no es la persona que más amas en tu vida. Porque Dios prueba tu corazón. ¿Amas a tu enemigo? A ver, lo predicaste. A ver ahorita. ¿Ok? Y cuando hizo esto, Dios le dijo, ahorita vas a vender tu casa también. Y te quedas sin casa. Él obedeció. Y ahí anduvo unas semanas así, caminando, sin coche, sin casa, ahí viviendo en una cosita que rentaba, sin dinero, había dado todo. Y su ministerio estaba creciendo a nivel mundial. Él dice, pero ¿ahora qué? Y después de un tiempo, alguien vino ahí, a su iglesia, diciéndole, ya arreglé tu problema de transporte. Dijo, ya, un coche.
Él dice, no, no es un coche. Acabo de comprarte un jet, ya llené el tanque y ya lo pago los sueldos de los pilotos. Ya puedes ir a predicar a donde Dios te iba a mandar. Pero él tuvo que soltar su seguridad. Sabía la voluntad de Dios. La hizo cada vez que Dios lo puso a prueba. Y su ministerio ahorita es un ministerio enorme, ¿no? Mundial. Pero a veces pasamos por sistemas que no entendemos. El problema con la fe es que no la tienes que entender, la tienes que obedecer. La fe no razona, la fe obedece. La fe se pone en acción. Y todos escuchamos a veces una vocecita y pensamos, a lo mejor eso es del diablo porque se ve demasiado complicado. El diablo no te pone a hacer cosas complicadas. El diablo te pone a hacer las cosas que podrías hacer en tu carne. Entonces, cuando es difícil, es de Dios. Porque sin Él no lo logras. ¿Ah? Tienes que empezar a modificar, prepararte, no tengas prejuicios. No tratas de bajar Dios a tu nivel para que dices, sí, ahorita sí entiendo cómo se puede. Entonces no necesitas a Dios, lo vas a hacer tú. Nosotros tenemos que vivir en la dimensión superior. La primera cosa, tienes que estar abierto a lo que Dios va a hablar. Prepárate para esto. Las grandes cosas, las grandes batallas de la Biblia fueron ganadas con técnicas y estrategias afuera de lo normal y de lo lógico. No se gana guerras con trompetas. En el mundo, nunca. En el reino, siempre. Josafat empezaron a hacer alabanzas. En Jericó tocaron trompetas. A veces ni hay soldados cuando llegas ahí donde está el enemigo, se queda un campamento vacío. Cosas así vas a vivir. Esa es la manera que Dios trabaja. La segunda cosa que funciona para empezar a conocer la voluntad de Dios es orar de manera sencilla. Decirle a Dios lo que dice Pablo ahí. Cuando Pablo está orando por nosotros en Efesios 1, dice algo muy importante en el 17. Dice, orando por ti y por mí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Esta oración tú la puedes personalizar. Tú puedes orar esto para ti. Cuando quieres conocer la voluntad de Dios, agarra ahí Efesios 1:17, dice, tú eres mi Dios, el Padre de gloria. Yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad. Ábreme los ojos para que yo pueda conocer la esperanza que tengo en esta vida y la riqueza de tu gloria. Es una oración que le gusta a Dios. ¿Por qué? Porque le estás hablando su lenguaje, su palabra. Como dice Isaías, cuando regresas la palabra a Dios, no regresa vacía. Le llega a Él. Y Él, ¿qué hace? La vuelve a tomar, le pone poder y la regresa a la tierra para cumplir el propósito por el cual Él la habló una vez. Por eso tenemos que usar este tipo de oración para conocer la voluntad de Dios. En Colosenses hay lo mismo, ahí en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo otra vez está orando, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vas a orar esto? Pues le vas a decir a Dios,
¿Sabes qué? Yo te pido que me llenes del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, yo quiero andar como es digno de ti, Señor. Yo quiero llevar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de ti. Amén. ¡Pum! ¡Qué oración! ¿Tú crees que Dios no va a decir, ahora te voy a decir lo que quiero? Por supuesto, lo convenciste. Hablaste otra vez su lenguaje. El lenguaje de Dios. ¿Cuál es el idioma que Dios habla? Su palabra. Si tú hablas la palabra de Dios, hablas lo que Dios habla. Entonces, recibes lo que Dios promete. Lo que pasa es que a veces inventamos nuestras estrategias, nuestros trucos, a la manera de Saúl. Lo voy a hacer a mi manera, voy a adaptar un poco, no, voy a perder paciencia, no estoy esperando a Dios para hacer lo que tengo que hacer. Las cosas se hacen cuando Dios habla. Si no habla, no te mueves. El momento que habla, mueve todo. Esa es la obediencia. No hay otra manera de obedecer. Entonces muchas veces nos desviamos y nos preguntamos, pero ¿por qué no oigo la voz de Dios? Porque no estás donde Dios está hablando. Tienes que modificar ciertas cosas. También tienes que ver tu preocupación a la luz de la Biblia. ¿Qué ha pasado con lo que estoy viviendo? ¿Cómo reaccionó la gente que estaba en grandes problemas? No vayas a Job, por favor. Todos los cristianos les va mal y ¡pum! El libro de Job. Sí, Job sirve, por eso está en la Biblia. Pero yo prefiero Hechos. Cuando todo va mal, yo me voy ahí al pasaje de Pablo y de Silas. Yo nunca voy a estar en una peor condición que estos dos. En un calabozo ahí, en una cárcel romana. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo momento? Alabar a Dios. Pero si ahorita no sé qué hacer, porque estoy en la cárcel, todo el mundo se olvidó de mí, estoy ahí y no es mi culpa, ¿qué voy a hacer? Alabar a Dios. Eso es la voluntad de Dios. Y se van a romper las cadenas, se van a abrir las puertas y yo voy a andar en libertad. En lugar de empezar a quejarse primero, ¿no? Llegamos a la cárcel y nos quejamos. Todos dicen que son inocentes, ¿no? Hay una historia de un rey que va a otro país y el rey que recibe a este invitado le dice, vamos a visitar la cárcel. Y porque estás aquí como rey extranjero, yo voy a liberar el prisionero que tú me indiques. Entonces llega a la cárcel, visita la cárcel muy moderna, etcétera, y empieza a preguntarle el rey invitado, ¿no? ¿Y tú por qué estás aquí? No, pues yo estuve en el banco y hubo un asalto del banco y me agarraron con todos los que asaltaban, soy inocente y me metieron aquí y no sé cuándo voy a salir, es una injusticia. Camina un poquito más, ve otro, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues hubo ahí unas balaceras en la calle, y no sé, y me agarraron con una pistola que no era mía en la mano, y me acusaron de haber matado a la gente, pero es una injusticia, yo nunca tuve esto. Okay. Y ahí van de prisionero en prisionero, y todos inocentes. Pero un momento va ahí, el último, ¿y tú por qué estás aquí? No, pues yo soy ratero. Yo robaba desde chiquito a mis papás, y seguí toda la vida. Y bueno, pues así me agarraron. Yo sé que hice mal, por eso pues me merezco lo que tengo. Y pues aquí, pues hasta que me liberan, me voy a quedar. Ah, muy bien. Entonces llega el momento de liberar al prisionero. Entonces los dos reyes ahí enfrente de la cárcel y dice, rey, ¿cuál vas a liberar? Este que dice que es el ratero.
Ay, dice, y los demás, ¿por qué? ¿Por qué? No, pues ¿por qué? Porque todos los demás son inocentes. No quiero que se contaminen con este ratero. Lo voy a sacar de ahí. Esa es la primera cosa que hacemos cuando llegamos a nuestra crisis, es quejarnos que no es justo, que porque a mí, etcétera. Después, ¿qué pudieron haber hecho? Empezó a ver cómo jalamos estas cadenas, las rompemos. Después un plan de escape, ¿no? Arriesgando su vida. No, ellos alabaron a Dios. Cuando alabas a Dios, desatas la voluntad de Dios a tu favor. Entonces tú eres libre y tú puedes empezar a tener otro estilo de vida. Métete en la palabra, busca situaciones donde tú vas a encontrar gente que sufre lo mismo y que te va a decir, bueno, pues ahorita ya entiendo. Tienes que buscar en la Biblia algo que te va a hablar sobre lo que estás pasando. Hay unos que, muy astutos, ¿no? Abren la Biblia así. Este discípulo, ¿sabes lo que le pasó a uno? Empezó así, y cae sobre Mateo 27:5. Y dice ahí, y Judas se fue y se ahorcó. Entonces pidió confirmación. Hay otro pasaje. Este pasaje es Lucas 10:37 que dice, ve tú y haz lo mismo. Entonces, otra confirmación. Y cae ahí sobre Juan 13:17. Y dice, ¿y lo que vas a hacer? Hazlo pronto. Esto no funciona. ¿Qué? Dios no es un Dios ahí de suerte, de loterías, de todas estas cosas. Te compras una buena Biblia que tiene una concordancia y buscas ahí los versículos que están hablando de ti y buscas varios y compáralos y júntalos y entonces te vas a hacer una opinión de la voluntad de Dios sobre tu vida. Pero no vayas ahí porque te podrías desviar y acabar ahí ahorcado en tu casa. No. Dios habla, pero de manera sabia, no con estas cosas. Y tienes que ver todo lo que dice la Biblia acerca de tu tema. Y mientras haces esto, vas a ver cómo escuchas la voz de Dios, porque el que busca, hallará. ¿Okay? Pero tenemos que buscar. Ese es un punto importante. Otra manera de conocer la voluntad de Dios, es pedir consejo. Pide consejo a gente que es maduro en la palabra, que es guiado por el Espíritu Santo, que ora con Dios, que habla con Dios, que escucha a Dios. Entonces te va a dar un consejo, ¿no? Un verdadero consejo. No vayas con el profeta que así dice el Señor y te saca una cosa que nunca habías oído. Aguas. La profecía que recibes viene a confirmar lo que ya sabías. No hay una profecía real si es algo que no sabías antes de que el profeta hablara. Muchas veces, no, me dijo el profeta. ¿Lo sabías antes? No, pero lo dijo un profeta. Lo puede haber dicho un profeta, pero el profeta se puede equivocar. Tenemos que cuidar esto. ¿No? Vamos con gente que va a pasar un tiempo contigo y que van a orar juntos y que te va a dar una palabra correcta. La Biblia lo dice ahí en Proverbios, que es el libro de la sabiduría, ¿no? 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Ah? Proverbios 12:15. Tan importante. Después viene, me voy a orientar considerando circunstancias. Hay bueno y hay malo ahí. Tenemos que cuidar mucho esto. Que la circunstancia que ves
a lo mejor no es toda la circunstancia. Podemos tener una visión pequeña y algo atrás. Tenemos que no moverse mucho por esto para tomar decisiones. Segunda de Corintios 11:14 nos dice que, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tenemos que saber discernir también ahí. ¿Cuáles son las circunstancias que sí están hablando o que las puertas se están abriendo o cerrando? Pero no tomar decisiones sobre una circunstancia. Evaluar esto. Pedir a Dios qué piensa de la circunstancia. Por eso es importante ir al consejo. Por eso es importante estar abierto a lo que Dios puede hablar. Por eso es importante orar para tener sabiduría. Como dice Santiago, tú puedes pedir sabiduría y no haber reproche de parte de Dios. Dios no va a venir a decirte, ahí otra vez me pides sabiduría. ¿No? ¿Crece? No, Dios no es así. Lo que pides, Él te lo da. Y si lo vuelves a pedir, lo vuelve a dar. ¿Por qué? Porque eso es su voluntad. Ya sabes algo de su voluntad. Tú puedes pedir inteligencia. Tú puedes pedir discernimiento. Tú puedes pedir sabiduría. Tú puedes pedir una palabra rema. Todo esto Dios te lo da. Lo que pasa es cuántas veces pedimos sabiduría. Viene una situación y actuamos y cuando todo va mal empezamos a orar. Cuando viene una situación, oramos y no necesitamos después arreglar la bronca, porque pedimos sabiduría primero. Cuando pides sabiduría, vas a escuchar la voluntad de Dios acerca de lo que está pasando en tu vida. Y ahí te puedes guiar sobre esto y transformar tu vida y llegar a otro nivel. Y por último, hay algo que se llama la voz interior. Y esa es la técnica más peligrosa, la menos confiable. ¿Por qué? Porque para saber escuchar la voz interior de su propio espíritu, necesitamos una madurez espiritual de alto nivel. Necesitamos ser una persona que está conectada con el Espíritu Santo, que esté orando, que está realmente conectada con Dios todo el tiempo. Pero si nada más es una vez de vez en cuando, es mejor ir a buscar consejo con una persona así. Muchas veces he oído gente que me dice, es que Dios me dijo que. Y te dice algo que es contrario, pero a lo básico de Dios. Que Dios me dijo, es que tengo que trabajar el domingo, por eso no vengo aquí. Escudriña la escritura y búscame el versículo que dice que sí. ¿No? Pero cosas a este nivel, ¿no? Tan básico. Tenemos que cuidar la voz interior. Especialmente si no estamos entrenados a conocer la voz de Dios, menos escucha esta voz interior porque es muy probable que es tu carne o el chanclas. Pero Dios no habla así en general, especialmente cuando te das cuenta de lo que te repiten, ¿no? Entonces Dios me ha hablado, cuidado, no siempre es la voz de Dios. Y es después de mucho tiempo y de una vida realmente espiritual que empiezas a discernir la diferencia y entonces obedeces la verdadera voz, que es la voz de Dios. Entonces, si tú tienes en tu interior esta voz que te ha hablado, pásala por el filtro de la oración, el filtro de los consejos, el filtro de lo que hemos aprendido. Y si pasa todo esto, pues ya tiene más credibilidad. Ahorita viene la última gran pregunta. ¿Qué hago? Si escuché la voz de Dios, creo que sí es la voluntad de Dios y me estoy equivocando. Y no fue la voluntad de Dios. Yo oré, y realmente pensé que sí me había hablado y la regué, pero cañón. Hay en la Biblia gente como tú y yo que hacen estas cosas.
que la riegan cañón, pensando que Dios les había dicho, y haciendo cosas que totalmente equivocadas. ¿De cómo les fue? Vamos a tomar el ejemplo de un tipo que, instruido en la palabra, muy fuerte, que sabía las escrituras y que estaba convencido de servir a Dios. ¿Haciendo qué? Matando a cristianos. Se llamaba Saulo. Él estaba convencido que servía a Dios matando a todos los que predicaban el evangelio de Jesús. Un día, en su camino a Damasco, se topa con la verdad. Se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando se topa con la verdad, se da cuenta de toda su equivocación y cambia de rumbo. La única cosa que dice Pablo en este momento cuando se topa con la verdad de su vida, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Wow. Ahora sí quiero conocer la verdadera voluntad de Dios. Y este hombre, Dios lo cambia tanto. No considera su vida pasada. No considera que se equivocó. Considera que hay un corazón para Dios y que si lo enderezo, este hombre va a hacer cosas grandes en esta tierra. Y sabemos lo resto, ¿no? Saulo se cambia a Pablo, empieza a predicar el verdadero evangelio y Dios le confía, ¿no?, las cartas a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios lo cambió a Saulo. Saulo era un religioso, una persona que predicaba la palabra, nada más de manera equivocada, pero con un corazón convencido que estaba haciendo lo bueno, ignorante. Pero al momento que tiene la revelación, la verdad lo cambia, lo hace libre de esta vida anterior. Y Dios sigue usándolo en lo que él sabía hacer. Escribir, compartir, ser un erudito de la palabra. Dios te recupera y te vuelve a usar. O sea, te equivocaste haciendo la voluntad de Dios que tú pensabas, pero de manera genuina. ¿Sabes qué? Dios te va a recuperar, porque Él dice que no te dejará nunca. Que Él siempre estará ahí pendiente de tu vida. Que Él te está siguiendo todos los tiempos. Que Jesús nunca te abandonará. Que estará contigo todos los días hasta el fin. Y después viene esta palabra extraordinaria en el Salmo, creo que es 37. Sí. Salmo 37. Nos habla de los que caen, que se equivocan, pensando hacer las cosas bien, y no fue así. Dice ahí en el 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Sabes que te caíste? Estás en el hoyo. Pero en el Salmo 103 dice que Él rescata tu vida del hoyo. Que siempre Él tendrá la mano extendida al que grita por ayuda. Te puedes caer. Te puedes equivocar. Pero ¿sabes qué? Dios está listo para sacarte de donde estás y enderezar tu camino. Ponerte hacia el rumbo correcto. Y no importa quién fuiste, qué has hecho. Moisés también fue un asesino, pero Dios lo rescató del hoyo ahí, en el desierto, y lo regresó al plan original. David cayó también con Betsabé, pero ¿sabes qué? De ahí salió también Salomón. El reino continuó. ¿Cuántos hombres se equivocaron? Abraham fue impaciente.
tuvo un hijo que no era de la promesa, pero eso no impidió a que naciera Isaac. Porque Dios te rescata del hoyo de tus equivocaciones. Él tiene esta mano siempre. Entonces, aunque no estás seguro, si sientes que algo es de Dios, da el paso de fe. Si en tu corazón era para agradar a Dios, Él se da cuenta y Él está listo por cuando lo vas a necesitar si te equivocaste. Pero te voy a decir una cosa. Tú fuiste hecho para oír la voz de Dios. Y es muy probable que no te vas a equivocar. Porque en el Antiguo Testamento era fácil equivocarse. El espíritu no había nacido de nuevo. No hablaban. ¿Sabes cuántas horas al año David podía hablar directamente con Dios? Yo no sé, pero algunas. Después tenía que venir Samuel o Natán o otro profeta. Tú y yo, 24 horas al día podemos hablar con Dios. Por eso es mucho más fácil no equivocarse en esta época que a la época de estos hombres. Y si ellos, con los pocos recursos espirituales que tenían comparados a los nuestros el día de hoy, hicieron cosas tan grandes para Dios, cuanto más nosotros podemos hacer la voluntad de Dios y no equivocarnos. Jesús no se equivocó, porque Él buscó siempre la voluntad del que le envió. Esa es la misma actitud para nosotros. Y ahorita, como dice Pablo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y espera la respuesta. Y si la respuesta, checa con lo que sabes de las Escrituras. Hazlo. Y si no encuentras, estudia la Biblia. Léela. Pasa tiempo en ella. Como dice Dios a Josué, y medita este libro de la ley de día y de noche, y que no se aparte de tu boca, sino que guardas todo lo que en él está escrito y hagas conforme a lo que hay ahí, y entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Señor, pues te damos mil gracias, porque tú, Señor, has sido siempre pendiente de nuestras vidas, de lo que podemos, Señor, aprender de ti. Queremos conocer más tu voluntad, saber cuál es tu plan para nuestras vidas, saber dónde tú nos quieres y para qué nos has enviado a este lugar, a esta tierra, en este momento, en esta época. Yo sé, Señor, que la vida está llena de temporadas y a cada temporada tú tienes un plan, un propósito. Y hoy, Señor, a pesar de que podemos cruzar un desierto, todo desierto tiene un principio y un fin. Y el fin siempre es la tierra prometida. Te doy gracias, Dios, porque nos permites tener acceso a tu voluntad, al conocimiento de lo que hay en tu mente, porque tu Espíritu Santo lo escudriña todo y lo comunica a tus hijos. Hoy, Dios, te damos gracias. Somos más que bendecidos. El que está en nosotros es el que hizo y participó en la creación de todo el universo. Hoy, Dios, sabemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos puede revelar tu plan, nos puede revelar tu voluntad. No tenemos que buscar, Señor, por otro lado. No tenemos que buscar en el mundo o en la ciencia o en el arte o cualquier otro medio. Porque podemos tener una conexión directa contigo. La sala del trono de la gracia está abierta para que nosotros podamos entrar confiadamente para obtener el oportuno socorro. Esta ayuda que necesitamos de ti, Señor, sabemos que tenemos acceso a este lugar santísimo, tu presencia, donde está tu sabiduría, tu palabra revelada, y recibir esta palabra, que es tu voluntad para nosotros.
dice el Señor, una palabra rema. Es mi voluntad específica para ti en este momento. Cada vez que recibes una palabra rema, es mi voluntad para ti en este momento. Te doy gracias, Dios, porque tú nos enseñas cosas que ojo no vio, que oído no ha oído y que no han subido al corazón de los hombres. Estas son las cosas que tú tienes para los que te aman. Te doy mil gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Toda la gloria, Señor, será para ti por los siglos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.